NJTVC. Conversemos en paz. Buenas noches. De nuevo, bienvenidos a Conversemos en Paz. Esta noche tenemos un tema crucial para la paz de Colombia, la reconciliación y el posconflicto. Vamos a hablar de educación y paz. Para ello, me acompañan la hermana dominica de la presentación, Gloria Patricia Corredor, presidenta de CONACET, Bogotá, Cundinamarca, que es la Confederación Nacional de Colegios Católicos. Bienvenido, hermana. Gracias, gracias por esta invitación. ¿Qué actividad cumple CONACET en la región Bogotá y Cundinamarca o en el país? Sí, CONACET es la Asociación de Colegios Católicos. Nosotros estamos confederados a nivel nacional y tenemos diferentes federaciones en localidades o en ciudades. Bogotá, Cundinamarca cumple 4 funciones. La primera, un carácter gremial, todo lo que beneficia a los colegios asociados. Segundo, pues nuestra tarea es evangelizar, evangelizamos educando, educamos evangelizando, entonces apoyamos a los colegios en la parte pastoral. Como tercer objetivo está la parte legal, porque ahorita la legislación colombiana pues está pidiendo que las instituciones educativas estemos muy activas para trabajar todo lo que compete, y creo que ese es también un tema de los de esta noche. Y como tercero, pues es la formación a todo nivel, a coordinadores, rectores, docentes, en eso estamos. En la Federación Bogotá-Cundinamarca, federados 203 instituciones. Bueno, bienvenida, hermana. Gracias. Y está con nosotros también Lisandro Parrado Bolívar. Él es presidente de ACOPRICON, la Asociación de Colegios Privados en Convenio. Bienvenido, Lisandro. Muchas gracias por la invitación, muy gentil. ¿Qué quiere decir colegios privados en convenio? La Secretaría de Educación de Bogotá y a su vez el país contratan colegios privados cuando hay insuficiencia en las plantas físicas de los colegios oficiales, de los colegios, en este caso públicos, distritales, de los colegios públicos. Distritales. Entonces ya hace unos 19 años, en varios sectores de Bogotá, casi en todas las localidades, no existían los planteles educativos suficientes para atender la demanda de esa época. Entonces recurrieron a varios colegios, en Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, San Cristóbal, para que atendiéramos niños que no tenían la posibilidad de ir a colegios oficiales porque no existía. Se estaba quedando mucho niño sin estudiar, otros tenían que ir a recurrir a la educación privada, en muchas ocasiones tenían que retirarse porque no podían sufragar los costos de matrícula y pensión. Entonces, atendiendo a lo estipulado en la Constitución Política, dice que la educación debe ser gratuita y obligatoria en ese tiempo de transición. Pues hacen las jornadas en los privados. Gratuita en el grado, hasta grado 9. Ya hoy actualmente está hasta grado 11. Entonces, varios colegios le dijimos así a la Secretaría de Educación, como en el país, varios colegios le dijeron a las diferentes entidades territoriales, sí, claro, nosotros le colaboramos. Entonces entramos a jugar un papel importante en la educación de esos niños. Nos convertimos en socios estratégicos de la Secretaría de Educación de Bogotá. Bien, entonces vamos a hablar de este tema crítico para la paz de Colombia, y es la educación. Prácticamente en todos los estudios, en todos los comentarios importantes que uno ve, dice, lo esencial para la paz es la educación. Hermana, ¿así es? ¿Cuál es su perspectiva de este tema? Sí, yo creo que la educación está apuntando a ayudar al Estado, a las familias, al gobierno de diferentes formas, de diferentes maneras. Ahorita un tema coyuntural pues es la paz, ¿no es cierto? Porque nos estamos preparando para vivir un pacto de paz, para vivir lo del posconflicto. Entonces, la manera más ágil, dinámica y de llegar son los estudiantes, los niños, las niñas, los jóvenes, porque todo lo que se haga, como dice mi madre o decía mi madre fundadora, todo lo que se haga con nuestros corazones tiernos queda y es más fácil llegar.
Uno llega a un niño y llega a la familia. Claro. Y si llega a la familia, llega a la sociedad, ¿no? Entonces es clave el trabajo con estos pequeños, niños, niñas y jóvenes. Lisandro, en Colombia estamos educando para la paz, estamos educando para la reconciliación a nuestros niños. Realmente ha sido una tarea difícil. Muchos de nuestros maestros no estamos preparados, o nosotros no estamos preparados para esa cultura de la paz, esa educación para la paz, y mucho menos para el posconflicto. La razón es muy sencilla. Estamos en guerra hace más de 50 años. Pero este conflicto. Sí, este conflicto, estamos hace más de 50 años y no ha habido un trabajo en educación para la paz con tiempo. Se está hablando de este tema ahora que estamos ya prácticamente a puertas de negociar la paz y llegar a esta solución a este conflicto. Esto debió haber nacido hace mucho, mucho tiempo atrás, pero la verdad es que el Ministerio de Educación Nacional, pienso yo, y las mismas autoridades educativas no han visto de tiempo atrás esa necesidad de comenzar con los niños, como lo dice la hermana, de comenzar en la familia. Pero en torno a la familia hay mucha problemática que viene de tiempo atrás, la problemática del desempleo, del desarrollo familiar, de las situaciones de relaciones, de pareja y demás, hacen que sea muy difícil el tema. Entonces, educar en la paz no es fácil, y yo considero que, si bien es cierto que se están haciendo tareas y se están implementando estrategias importantes en muchos colegios del país, nuestros educadores no están preparados para la paz. Hermana, ¿cómo nos preparamos para la paz? Yo pienso que usted tiene una larga experiencia en temas educativos, en Colombia, en colegios, etcétera. ¿Qué experiencias nos puede usted contar de proyectos concretos que eduquen para la paz? Sí, yo creo que experiencias, mis 18 años como directora y docente directivo en diferentes instituciones privadas y oficiales, me lleva a decir que las acciones simbólicas que se realizan quedan en los estudiantes, quedan en los niños, quedan en los acciones simbólicas como docentes. cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, el episcopado organiza cada año la Semana por la Paz, y ya llevamos varias décadas trabajando la Semana por la Paz, una semana en que la comunidad educativa gira en torno a la paz. Por ejemplo, en una institución educativa colocamos unos moños blancos en la puerta de cada salón. Eso les ayudaba a los estudiantes a recordar, estamos trabajando por la paz. Un día blanco con reflexiones, con diferentes acciones que ayudan también para recordar, a tomar conciencia. Lo que pasa es que todo lo del proceso de paz lleva más una simbología, y hay que tocar es la sensibilidad del corazón. Correcto. Si nosotros no movemos acciones concretas, por eso se habla de una cultura de la paz también, ¿no es cierto? Pero la cultura se forma en la repetición de hábitos, con tareas concretas, con acciones concretas, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, pues una cátedra memorizando ciertos conceptos, memorizando cosas, pues no va a dejar nada. Ahora, yo quiero recordar que esto no es nuevo, la Cátedra de la Paz. Es un mandato. Ahora está por ley. Está por ley. En los colegios. En los colegios. Pero es un mandato constitucional. Claro. La Constitución nos estaba diciendo en el 91 que hay que educar para la paz, hay que educar para el desarrollo de la persona humana y para la paz. Los fines de la educación que nos presenta la Ley General, ¿sí? Uno de sus fines dice también que tenemos que formar para la paz. Dentro de la obligatoriedad que se lleva en las instituciones educativas con algunas áreas transversales que nos presenta también la Ley General, nos está diciendo que la paz es esencial. Claro. Es decir, no es una acción nueva. Tal vez el momento nos está diciendo, bueno, ánimo, hay que empezar, hay que trabajar, hay que hacer algo. Claro. ¿Sí? El momento está. Y creo que el terreno es propicio para hacerlo. El terreno es propicio. Lisandro, tomemos estas últimas palabras de la hermana
y hagamos un ejercicio de propuestas. Sitúese usted en este escenario. Usted es un dirigente importante del sector educativo en Bogotá, en Colombia. Bogotá es la capital del país. Un día el presidente Santos lo convoca a usted y a otras personas a una reunión al Palacio de Nariño. Amigos, colegas, ¿qué hacemos para este proceso que iniciamos de posconflicto? ¿Cómo educamos para la paz? ¿Qué propuestas han discutido ustedes en la asociación, dentro de su grupo de colegas? ¿Qué líneas de acción podemos transmitir hoy? Definitivamente nosotros, cuando hablamos con nuestros colegas rectores y hablamos con los educadores de nuestras instituciones, nos remontamos directamente a la familia. Okay. ¿Por qué? Porque es que la problemática de la familia está llevando a que existan muchísimos conflictos. Mientras en el colegio hacemos carteleras, hacemos reflexiones, hacemos dramatizaciones, reflexionamos con los niños, quizás muchos niños dicen muchas cosas bonitas, pintan, dibujan, juegan con acuarelas y demás. Cuando llegan a la casa encuentran algo totalmente diferente, totalmente opuesto. Sí. Encuentran el grito, la grosería, el hambre, la sed, el abandono. Hoy en día los chicos están solos y todos lo sabemos, no es nada nuevo, están solos a merced de un computador, de una tablet, los que la tienen, los que no en la calle, viendo los malos ejemplos y demás. Entonces lo que nosotros decimos es que es necesario que el gobierno nacional trabajara, no solamente de producto de lo que estamos viendo ahorita con relación a la paz, se trabaja mucho en las escuelas de padres. Hay que rescatar el hecho de acercar al padre de familia al colegio, a las instituciones educativas. No solo, digamos, por usar un verbo, no solo trabajar con el niño, sino también con sus padres, claro, con su familia, con sus hermanos, con el abuelo que vive con él. Claro, Ricardo, imagínate que nosotros en el colegio, de una manera transversal en las diferentes áreas, le apuntamos a revisar, a estudiar la cultura para la paz, para educar para la paz. O sea, vincular no solo al niño, sino a su entorno familiar en actividades dirigidas, no sé, a la convivencia, a la reconciliación, a lo que dice la hermana, a la cultura de la reconciliación. Es decir, nosotros creemos de que si preparamos al padre de familia, preparamos al chico en su entorno, acercamos al papá, hay posibilidades de que las cosas entren a cambiar un poco. Porque le decía yo, lo que hacemos en el colegio se destruye en muchas de las familias, se destruye en entornos, se destruye con los amigos, ¿de acuerdo? Entonces yo le pediría, por ejemplo, a la ministra de Educación, a la misma secretaria de Educación, que hiciéramos un trabajo fuerte en torno a las escuelas de padres. Hay que volver a acercar al padre a los colegios. ¿Para qué? Para que trabaje en torno a qué? A la orientación, al vivir los valores, a practicarlos a diario, pero vivenciarlos. Porque ¿qué sacamos en un colegio? 10 valores, 15 valores, 3 valores, ¿de acuerdo? Pero se hablan únicamente a través de la cartelera, de que hay que ser justos, solidarios, tolerantes, etc. Y se llega a la casa y se encuentra digamos, que no hay con quién hablar. El niño no tiene con quién hablar. Anteriormente estaba por lo menos la mamá, o mejor estaba la mamá, que era importantísima, y fue muy importante en muchísimas generaciones. Se podía dialogar, se podía conversar, era la experiencia de la mamá. Hoy en día llega y el niño ¿con quién habla? Con el computador si lo tienen, con la tabla, o con el amigo que está ya desde los 10, 11 años consumiendo cerveza, muchas veces droga, etcétera. Y entonces dice, ¿yo qué hago? En la casa nadie me da un ejemplo, nadie me da un consejo. En el colegio me dicen esto, mis amigos me dicen lo otro. Entonces el muchacho entra en un conflicto. Claro. ¿Cierto? Es un conflicto gravísimo. Yo diría que más grave que el mismo conflicto que se está dando actualmente a nivel nacional, ¿no? Hermana, su opinión sobre esto y usted misma en esa misma reunión con el presidente Santos, ¿qué propuestas, qué líneas de acción? De acción. Hay algo fundamental que lo expresó Lisandro y es el trabajo que se debe realizar con la comunidad educativa en general. Entiéndese ahorita comunidad educativa, los padres de familia, los docentes, los estudiantes. Siempre lo he dicho que una tríada perfecta ayuda más y apalanca la formación y la razón de ser de nuestras instituciones educativas. El niño, esa es la tríada. Los profesores y la familia.
Esa es la triada perfecta. Si en nuestras instituciones educativas logramos enganchar, porque es que la paz se hace desde la institución, para la institución, pero también para irradiarla, ¿no? Entonces, el trabajo conjunto con esos tres actores nos va a aportar bastante. Y hay que tener en cuenta que las instituciones educativas hoy no están encerradas en cuatro paredes. La institución tiene que ir más allá. La institución tiene que irradiar en el barrio, en el entorno, en el sector. Se están presentando muchas dificultades en el vecindario de las instituciones educativas, y es allá donde tenemos que llegar también. Sí, es un poco allá lo que donde dice Lisandro, sí, el sí. entorno del niño, no solo el niño. No solo el niño, sino hay que ir más allá. Es también el currículo oculto en las instituciones educativas, que no está dado por unas áreas fundamentales, sino también en el clima de la institución, ¿sí? En un docente que es acogedor, en un docente que sabe escuchar, en un docente que se hace querer, en un estudiante que está activo, en un estudiante que quiere su colegio. La razón de ser de la educación es llegar al disfrute y a la felicidad del niño, ¿sí? Y si el niño está contento en su colegio, si el niño está feliz, pues eso lo irradia en su casa, eso lo irradia en otros ambientes, y es más fácil trabajar. ¿Qué le diría al presidente Santos? Que la paz es de todos y para todos, y que todos tenemos que trabajar, es competencia de todos, pero que a todos nos debe dar por igual, digámoslo así, ¿no es cierto? Hay que invertir en formación. O sea, En formación de los docentes, de los formación profesores. de los docentes. Hay que invertir bastante. Hay que invertir y hay que apoyar a la educación privada, porque la educación privada está trabajando un porcentaje bien alto, y la educación privada es la responsable también de unos niveles y de unos estándares de calidad que tiene el Estado, que tiene el gobierno. Hermana, pero es decir, usted ha dicho algo que es sumamente importante. Hay que invertir en educación. Sí. Claro. Mire, los colegios privados, muchos colegios, le hemos apuntado a la calidad. Nos hemos certificado con una norma europea, internacional, por ejemplo la ISO 9001. Hemos buscado por todos los medios meterle a la calidad, trabajar por la calidad, para que el niño, como decía la hermana, sea feliz. Entonces el niño, vemos que el niño es feliz, añora su colegio, quiere estar en su colegio. Quiere ir todos los días. Quiere ir todos los días al colegio, y cuando llega la 1, las 2, las 3, el niño no se quiere ir, porque sabe que le espera en la casa, o el grito, o el regaño, o el conflicto, sí, o que nadie lo espera. O el aburrimiento. O el aburrimiento porque nadie lo espera. Entonces, mire, los colegios hemos invertido, y el gobierno nacional no ha caído en cuenta de una situación, que la educación privada es clave. Es que el gobierno nacional habla de fortalecimiento de la educación pública a nivel nacional, a nivel Bogotá. Se viene hablando hace 2 años de fortalecimiento de la educación pública, y hace 12 años no tenemos una persona que dirija la educación desde el despacho de la Secretaría de Educación, que se preocupe por algo importante, que la educación privada. La educación privada tiene calidad. Claro. Ofrecemos muchas estrategias de calidad. Nosotros decimos, hombre, pero ¿por qué no podemos articular con la educación oficial? Aprendemos de la educación oficial y ellos aprenden de nosotros. Le voy a hacer una pregunta difícil. Sí. Adelante, hermano. Es que hay una raíz fundamental aquí que tal vez es lo que nos tiene un poquito descuidados así. Nuestro servicio es un servicio público también. Está muy bien. Y como servicio público administrado por el sector privado, pues también necesitamos del Estado. No solo que nos esté ahí como supervisando, viendo qué hacemos, qué no hacemos, sino también el apoyo, ¿no es cierto? Innovación. Sí, innovación, y sobre todo que se están dando resultados. Desafortunadamente, el ministerio que quiere acortar la brecha que existe entre la calidad, digamos, medida por unos entes externos, y la calidad que tiene el sector oficial. La brecha está muy abierta. ¿Qué quiere el gobierno? Y yo también defiendo que el gobierno está dando pasos muy precisos, muy puntuales para cerrar esa brecha. ¿Cuándo se logrará? Pues ¿cuál es esa vamos, brecha? Ahí vamos.
Entre la calidad, de la calidad. entre la pública y la privada. Pública y la privada. Bueno, yo quiero hacerle esa pregunta a ambos. Ambos tienen experiencia tanto en educación pública como privada. Sí. Sin calificarla ni ponerla en consecuencia. ¿Cuáles son las fortalezas o las debilidades de la educación pública y la privada, Pero, Ricardo, una frente a la otra? ¿Le puedo hacer un aporte antes de que Por favor. pasemos al siguiente tema? Hay que invertir Sí. y miremos a ver cuánto nos están autorizando de aumento de un año para otro. Aumento en... En las tarifas de las matrículas y las pensiones. El IPC fue de 6.77 Sí. y resulta que a los maestros, por el acuerdo que llegó el presidente Santos con la FECODE, les están aumentando, además del IPC, les están aumentando el 2 o el 3% año por año. A nosotros no. O sea, a los colegios. A los colegios privados no. Entonces, nosotros tenemos un problema grave, ya le hemos escrito a la ministra, le hemos escrito a la secretaria que necesitamos hablar con ellos, porque no podemos continuar trabajando con esos precios, con esas tarifas. La educación de estratos 1, 2 y 3 tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer porque a nosotros nos obliga a pagar categoría en el escalafón, categorías donde el promedio del licenciado está en 1.370.000, 1.380.000. Y resulta que el aumento anual no nos da pie para nosotros tener un presupuesto para decirle al maestro, le vamos a pagar la categoría, Sí. le vamos a pagar algo más de la categoría y vamos a invertir en tecnología, vamos a invertir en recursos, en capacitación. Sin embargo, lo hacemos. Y en el caso, por ejemplo, de los colegios privados, que es la situación increíble, pero cierto. Todos los servicios públicos, este es un servicio público, el de educación, todos los servicios públicos aumentan año tras año, tienen Sí. digamos, un porcentaje por el valor servido. En el caso de los colegios en convenio, quiero contarle que es el único servicio que viene bajando las tarifas de un año para otro. Estábamos en 1.701.000, ahora se bajó a 1.500.000 algo, y para este año a 1.392.000. Entonces, recursos, entonces hay que invertir, pero si a los colegios privados no se les revisa la tarifa como se le revisó al sector oficial, definitivamente la educación en estratos 1, 2 y 3 tiende a desaparecer. ¿Y qué va a pasar? Que va a quedar en manos de los estratos 4, 5 y 6. ¿Y qué pasa con los niños? ¿No? Volvamos al tema de la educación y la paz. Claro, perfecto. Más Sí. que en los temas internos de la educación. Pero eso incide, eso incide. No, mucho sin en duda. todo. Hacemos un breve corte y ya regresamos. Estamos en Conversemos en Paz. Volvemos a Conversemos en Paz. Hoy estamos en un tema crucial para la reconciliación de Colombia, que es la paz y la educación en función de todo lo que va a ocurrir en Colombia en términos de reconciliación. Está con nosotros la hermana dominica de la presentación, Gloria Patricia Corredor, presidenta de la Confederación Nacional de Colegios Católicos para Bogotá y Cundinamarca. Y también está con nosotros Lisandro Parrado Bolívar, presidente de la Asociación de Colegios Privados en Convenio. Estábamos hablando, hermana, de la educación y la paz. ¿Cuáles son esos grandes desafíos que tiene Colombia para educar a sus niños, a las personas con las que ustedes trabajan todos los días en los colegios, en una nueva cultura de reconciliación? Bueno, el primer desafío creo que es integrar en las comunidades educativas ambientes sostenibles y ambientes cálidos para que se dé el desarrollo y favorezca todo lo que tiene que trabajarse al respecto de la paz. Yo creo que un ambiente escolar sano, un ambiente escolar libre de muchas cosas que impiden que la paz llegue, es necesario empezar a formar, ¿sí? Es un clima de calidad, es un clima de humanismo, es un clima de aceptación, es un clima de respeto. Creo que el trabajo en los valores nos ayuda a fortalecer ese ambiente de paz. En los niños. En los niños, sí.
yo creo que lo primero es el clima institucional, es un clima de ambiente, es un clima de paz, es un clima donde realmente el muchacho pueda desarrollarse como persona. Y ahí entramos a trabajar todo lo que tiene que ver con el aspecto de la humanización. Desafortunadamente ahorita hay que hablar de ambientes humanos, de ambientes que favorezcan el desarrollo del ser, ¿no? Hay muchos insumos en las instituciones educativas para desarrollar el ser, ¿sí? Pero creo que ahorita la exigencia es mayor. ¿Y por qué? Porque hay vientos en contra, como ya se expresaba en la primera parte, en que no hay ambientes sanos en los entornos donde se están moviendo los estudiantes, donde se están moviendo los niños, ¿sí? Hay mucha cosa que afecta realmente el proceso como debe ser. No hay núcleos familiares estables, no hay una sociedad libre de violencia, de drogas, de tantos vicios que los niños y los jóvenes pueden pues, como encerrarse e impedir que se viva como debe ser, ¿no? Lisandro, desde su experiencia, miremos un poco al niño que va a los colegios que son parte de la asociación de ustedes. Esos niños están al tanto del proceso de paz, preguntan sobre la paz, hay un ambiente dentro de los alumnos de curiosidad, de discusión en torno a la paz en estos colegios. Sí, mire que los niños, a través del desarrollo del currículo, que en muchos colegios lo trabajamos de manera transversal, en ciencias naturales, en ética, en valores, en sociales, le estamos apuntando para la paz. Es que nosotros los educadores somos personajes que estamos enseñando a vivir a nuestros estudiantes. Y en este momento es tan importante el concurso de nosotros para hacer una reflexión permanente con ellos, un trabajo con los niños, para decirles que si bien es cierto que en los medios de comunicación se ve sangre, violencia, pelea del uno con el otro, el político con el otro, las ideas y demás, al niño nosotros estamos apuntando por el trabajo de las 7 R's que en muchos colegios también lo están haciendo. Es el de retroalimentar, el de reconciliar, el de repetir acciones positivas, no negativas, ¿en pro de qué? En pro de una comunicación armoniosa. La ley 1620, que es la ley que trata las herramientas para la convivencia escolar, nos da muchos elementos, y la guía 49 también del Ministerio de Educación Nacional, que habla de la convivencia, nos dan muchas herramientas donde necesariamente el manejo de la relación de la comunicación interna es válida. Entonces, yo sigo invitando a los maestros que lo vienen haciendo con mucho éxito, a las ONG que lo vienen haciendo con mucho éxito, que sigan trabajando los niños, que no desfallezcamos. No importa lo que escuchemos en televisión, no importa los resultados a los que en este momento vamos a llegar, pero nosotros los maestros somos los pilares fundamentales de que Colombia cambie. Es decir, estos niños deben crecer en una cultura de la paz clara y precisa. Nosotros debemos darles las herramientas, los niños creen en nosotros. Nosotros somos el ejemplo para los niños nos imitan, no solamente de la presentación personal, sino lo que hablamos y decimos. Entonces, si establecemos diferentes estrategias dentro de la cultura de la paz, a través de un desarrollo sostenible, con el cuidado del entorno, a través de la utilización de los recursos adecuados y demás, vamos creando en el niño la semilla de que es bueno ser feliz, de que es bonito ser feliz, que es bueno compartir, que es bueno reconciliar, repetir lo positivo, retroalimentar aquello que le sirve, hablar de cosas positivas, mirar cómo la belleza del salón de clase, niños hermosos, niñas hermosas, que pueden convivir, que pueden aportar. Entonces, si esto lo llegamos y lo conjugamos con el fortalecimiento de las escuelas de padres en cada colegio, yo sé que muchos colegios lo están haciendo, pero le damos una fortaleza, le invertimos de los pocos recursos que muchas veces tenemos en permitirle que al niño construya, que lea, que relea, que haga una lectura crítica sobre la temática, estamos seguros que va a ser muy importante. Adelante. Sí, yo creo que no podemos dejar de lado una estrategia que nos la dio también la Ley General de Educación, y es el trabajo con el gobierno escolar.
porque el gobierno O sea, escolar con los le mismos dio, con niños. los mismos niños, el gobierno escolar le dio cierta potestad a los estudiantes para que ellos incidan también en este proceso de formación en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, con el gobierno escolar estamos formando líderes, ¿sí? Está el personero, está el representante de curso, está el delegado al consejo directivo, y a través de este liderazgo que se les da a los estudiantes se puede trabajar muy bien. Yo creo que las instituciones educativas están a la expectativa de trabajar por la paz, Pero vuelvo y insisto, este proceso necesita una capacitación, porque no es solo un decreto. Claro. Sí, el decreto nos da ciertos lineamientos, pero el aterrizaje de ese decreto pues le compete a las instituciones educativas, y es ahí donde entra en juego una creatividad de la institución que viene dada desde la misma filosofía de la institución, viene dada desde el mismo dinamismo de sus directivas, viene dada desde el compromiso de sus docentes. Yo creo que hay un ambiente propicio en las instituciones educativas para trabajar por la paz, pero también hay otra reacción, ¿sí? Y uno escucha otra cátedra, ¿y a qué horas vamos a dictar las matemáticas? ¿A qué horas vamos a dictar biología? ¿A qué horas las áreas fundamentales? Si ahorita nos están diciendo de cátedras. Entonces, ¿cómo integrar todo eso para que el profesor de matemáticas también dé paz? Para que el profesor de español, el de sociales, el de todo, ¿no? Son las áreas transversas que tenemos que aprender a trabajar y sobre todo a entrelazar. Yo creo que el tejido que tienen que hacer las instituciones educativas va más allá. Por eso lo planteaba, hermana, de la necesidad de que la cátedra sea transversal. Es decir, así lo que dice todos, la ley, ¿cierto? sí. O sea, estamos hablando de la cátedra de paz. De la cátedra de Es paz. decir, que no solamente... ¿Ustedes ya tienen en los colegios de las asociaciones cátedras de paz andando? Sí, claro. El decreto nos pide que ya iniciando este año debe estar montada la cátedra de la paz. Nosotros Ahora comenzamos... me da unas experiencias. Sí, nosotros comenzamos a hablar de cátedra para la paz desde antes que saliera la ley 1732 de 2014 y el decreto 1038 del año pasado. Nosotros ya veníamos hablando con unos amigos de Pereira, ¿cierto? Veníamos hablando con el doctor Ariel Armel Arenas, que es uno de los promotores de la ley. Nosotros estuvimos siempre cercanos a ello y por eso con muchos rectores de Acopricón tuvimos la posibilidad de comenzar a trabajar con los niños, no desde este año de 2016, sino desde el 2015. Inclusive construimos unos módulos en torno a unas temáticas antes de que salieran las temáticas en el 1038. Nosotros creamos unos módulos y comenzamos a trabajar, pero veíamos que era necesario que eso que aparecía en esos módulos lo pudiéramos vivenciar. Entonces, en esos módulos sacamos sopas de letras, que el muchacho dibujara, que el muchacho pintara, pero que reflexionara, que hiciera una lectura crítica de los módulos, pero que reflexionara y midiera a ver cómo lo contextualizaba su vida práctica. Y creamos unas competencias para la paz, es decir, cómo el niño, al hablar de competencias, cómo el niño, a medida que se van presentando sus diferentes etapas de la vida, cómo puede hablar de paz, es decir, cómo puede prepararlo para la paz. Y mire que se encuentran situaciones curiosas de niños pequeños que nos dicen, bueno, pero ¿a quién le creemos, profesor? Porque es que uno ve televisión y ve un par de señores ahí, no vean los nombres, ustedes saben a quién estás haciendo referencia, peleando que por una cosa, que por la otra, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y los niños dicen, pero eso es el ejemplo que nos están dando los medios de comunicación. Uno prende, me decía mi hijo, tiene 12 años, Nicolás decía, papá, pero es que uno prende un noticiero y es solo conflicto, solo sangre, solo muerte, solo asaltos. Entonces, si tú me hablas de paz, ¿qué es la paz? Entonces yo le decía a mi hijo, mire, la paz es buscar la felicidad, y la felicidad que es poder comunicarnos
con tranquilidad, poder entender el uno al otro, respetarse al uno y, como decía la hermana, practicar los valores desde la casa. El respeto nace del ejemplo que el papá y la mamá le da. El respeto nace de lo que le inculquen a uno sus profesores. Por eso es que muchos colegios, no solamente de Acopricón, de CONACET, de Andercode y demás asociaciones, están apuntándole a esas competencias, a formar para que los muchachos demuestren sus desempeños, o sea, acciones permanentes que demuestren que sí están detrás de la cultura. Y mire que lo que hacen esas ONG y los colegios de hacer esos concursos de carteleras con temas de la paz, hacer dramatizaciones con temas de la paz, entonces va quedando, ¿cierto? Entonces vamos siendo por aproximaciones sucesivas, acercándolos a lo que Colombia necesita, no a lo que los políticos quieren, sino a lo que Colombia necesita, poder vivir en paz, poder rescatar la familia en torno a eso que se llama diálogo, comunicación interna, que papá y mamá se vuelvan a hablar. Ya hoy en día uno habla con un papá, lo cita uno una entrevista. ¿Con quién vives? Separada. ¿Cuánto hace? 15 años. ¿Con quién vive? Yo vivo sola y tengo que responder por esto y por esto. Entonces, volvemos al tema de que toda esa serie de factores, el desempleo y demás, crean conflicto. Y cuando hay conflicto, llegar a la paz no es nada fácil. Por eso, vinculando al papá, muchas veces el papá quiere acercarse a nosotros, pero dice, hombre, yo voy con mucho, ustedes hablan bonito, dicen cosas bonitas, pero yo no tengo plata, claro, no tengo pero con al qué mismo ganar. tiempo hay que trabajar con esa realidad. Hay que trabajar Sí. con la realidad, y es entonces, Ricardo, es una realidad complicada para nosotros, pero le apuntamos. Mire que nosotros sentimos en lo que hacemos de la cultura de la paz, sentimos un placer, sentimos que tenemos un compromiso grande de patria, un compromiso grande, y nosotros los educadores está definitivamente una Colombia diferente, una cultura para la paz, una armonía. No es fácil, pero estamos apuntando. Y yo sé que mis colegas que están escuchando este programa, que usted nos ha permitido que podamos hablar de este tema, estoy seguro que van a replicar sobre el tema, o otra de las series, replicar el hecho de que hay que trabajar mucho con los niños, vincular al papá y formar a los profesores. Es decir, darle oportunidad dentro de las 30 horas de 60 minutos que tenemos a la semana obligatoria. Definitivamente en todas las áreas hay que dedicarle a diario 5 minutos, 10 minutos, hablar de lo bueno, hablar de lo positivo, no hablar de lo que dicen los medios de comunicación, porque ahí no vamos a conseguir absolutamente nada. Hermana. Sí. Lisandro habló pues de acciones concretas, ¿no es cierto? Pero esas acciones tienen que estar alineadas. No podemos seguir haciendo cosas aisladas, sino hay que alinear todo. ¿Sí? O sea, con para una poder coordinación trabajar. entre Una buena coordinación. colegios. Y yo creo que eso es lo que nos pide este decreto, ¿sí? Porque sí se han hecho acciones y la garantía es que tenemos que transformar a estos niños, niñas, jóvenes desde unas competencias ciudadanas. Porque aquí también el decreto nos lo está exigiendo, ¿no es cierto? Es desde la competencia. ¿Y qué es una competencia? Yo me siento competente en algo cuando me sé desempeñar, ¿sí? Y eso es lo que queremos de los niños y de las niñas, que realmente ellos se sientan artífices de la paz y que ellos se sientan que están apuntando, que están apoyando, que están dando a su entorno, a su patria chica, a su territorio, la paz. Mire que hay otra herramienta importante, además de los decretos que tienen que ver con la cultura de la paz, hay otra herramienta que es la Ley 1620. Mire, la Ley 1620 nos da la herramientas para la convivencia escolar, ¿cierto? Sí. Nos da herramientas muy buenas y nos dice que el colegio que tiene su constitución política allí pequeñita, sí, con base en las normas, con base en la constitución política. Pero también con la participación de los niños. Con la participación de los niños, porque es que el manual de convivencia es un pacto de acuerdo entre los niños. Debía ser un pacto de acuerdo ese manual de convivencia, no un estatuto de seguridad. Entonces, algo que podemos hacer en los colegios... Pero es una construcción colectiva. Es una construcción colectiva. Como es un pacto de acuerdo, construcción colectiva donde intervienen papás, estudiantes y demás. Sí. Entonces, eso que aparece en el manual de convivencia nos permite promover acciones, prevenir situaciones, atender y hacer mejoramiento. Entonces, la ruta integral para la convivencia nos lo plantea. Hay que promover ¿qué? Acciones de paz, momentos de paz, cultura para la paz.
hay que prevenir situaciones que vayan en contra de qué, de lo que sucede en la familia, lo que sucede en la calle, lo que sucede en la vecindad. Hay que atender cuando haya situaciones de conflicto. Hay que buscar un plan de mejoramiento permanente cuando hay niños que tienen conflicto, pero es que no es fácil porque, mire, encontramos con esta, yo digo que también con esta situación social y económica tan complicada y también con muchas problemáticas de tipo genético, niños con problemas de hiperactividad, niños con muchísimas dificultades de aprendizaje. Entonces se agregan otra serie de situaciones, que no solamente trabajar por la cultura de la paz, sino que nos toca atender al niño que es hiperactivo, nos toca atender al niño que tiene problemas de aprendizaje, el niño que tiene el problema de retardo mental, el niño que aprende lentamente, el niño que tiene diferencias en sus inteligencias. No todos son buenos para una cosa ni para la otra. Entonces la comprensión de la cultura de la paz no es nada fácil, partiendo de nosotros mismos. Claro. Y para los niños entonces hay que dárselo con plastilina, vivenciarlo. Decir, bueno, esto es así y esto es así. Y pedirle de acá, por favor, digamos, a muchos medios de comunicación, sobre todo a los noticieros, que cambien esa cultura y le metan un poquito la cultura de la paz, ¿no? ¿Es la educación en Colombia, hermana, una educación humanista? ¿Es una educación basada en valores? Difícil responder esa pregunta, porque si afirmamos sí, entonces ¿qué está pasando? ¿Sí? Si estamos educando en valores, si estamos educando para la paz, si estamos educando, ¿por qué entonces tantos efectos tan negativos? ¿Sí? Si todo parte también de una formación de la escuela. Y si digo no, entonces ¿cuál es nuestro papel y cuál es nuestra tarea? ¿No es cierto? ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión tiene que ser eso, pero yo creo que en un porcentaje bien grande, la filosofía de las instituciones educativas es esa, es esa. Lo que pasa es que nos toca pasar del papel a la práctica. Yo creo que hay proyectos educativos muy válidos, muy buenos, proyectos institucionales donde realmente hay unos idearios y hay una proyección muy fuerte. Pero en el día a día uno se encuentra con muchas cosas que uno dice, no se puede, o sí se puede, o ánimo, o vamos a trabajar. Y dentro de esa estructura educativa de los colegios, sí, esa coordinación, lo que usted se refería, esa triada entre familia, profesores y niños, ¿en realidad sí se da esa coordinación? ¿Y también con el entorno de la comunidad? Se tiene que dar. O sea, ¿lo estamos logrando? Sí, yo creo que sí se está logrando. Cada vez más las instituciones educativas se están como apoderando también de llegar al hogar, de llegar a la casa. A mí me llamó la atención que pues yo tuve la oportunidad de trabajar en una universidad y en la misma universidad, en la Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, sí. En Bogotá. En Bogotá. Y en la misma universidad hay un acompañamiento al muchacho que uno dice es retomar la visión de acompañar, de seguir, aunque ya es mayor de edad, aunque ya hizo una opción de vida, ¿sí? Y si eso se hace en un nivel universitario, que se llama al papá, que se hace reunión, que antes de entrar se les dice a los padres de familia, mire, esta es la universidad donde ustedes matricularon aquí a sus hijos, que eso no se hacía hace 10, 15 años, ¿no es cierto? Porque ya se supone que es adulto, que es mayor y que ya va a la universidad, es otra etapa, es un desarrollo en la autonomía prácticamente ahí. Si eso lo están haciendo las universidades ahora, pues yo creo que con mayor razón las instituciones educativas. Pero aquí sí hay que mediar y hay que buscar otros actores, y es que el pobre padre de familia no tenga problemas y dificultades en su trabajo cuando se le cita un taller de padres, ¿no? Porque ellos tienen que mediar, los padres? O llevo plata a la casa, es que voy a la escuela. Ahí es donde existe el problema, sí, ¿no? Queremos hablar de paz en esas escuelas de padres, pero muchas de las empresas no le permiten a sus trabajadores que salgan. ¿Eso qué? ¿Qué taller de escuela de padres? ¿Qué taller de cultura de la paz? Y entonces el padre de familia dice, yo no voy porque si voy pierdo el empleo. Esas escuelas de padres duran 1 hora, 2 horas, de pronto hay veces se extienden un poquito más. ¿Los sábados? Los sábados también trabajan. Es que mira, el padre de familia se le cita en la mañana, trabaja.
Cerita en la noche trabaja, Cerita el domingo, el sábado trabaja, y se le cita el domingo, no, el domingo es para la familia. Entonces no es fácil. Yo, por ejemplo, en el colegio donde soy rector, le estamos apuntando mucho para la cultura de la paz a través de un proyecto que llamamos Proyecto de Vida. O sea que la paz tiene que hacer parte del proyecto de vida de las personas. No solamente tomar racionalmente decisiones en el campo laboral, sentimental, familiar, sino decisiones en torno a qué, a su entorno. Bueno, ¿de qué manera yo contribuyo con eso? Entonces, así lo hacemos en el colegio, el cual trabajo en un colegio Bosa, ¿cierto? Es decirle a los compañeros que sigamos trabajando y lo metamos dentro del proyecto de vida, que el muchacho cuando esté buscando información en su planteamiento teórico dentro de la investigación que está haciendo en el proyecto, le coloque en el término de paz, bueno, y de qué manera yo puedo contribuir desde mi formación en la universidad, desde mi pareja en el día de mañana, desde mi familia, cómo puedo contribuir desde ahora, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro lado, se habla en Colombia, la ministra habla de calidad, la secretaria de Educación habla de calidad, pero cuando lo queremos llevar a la práctica, ¿calidad qué es? Si nosotros decimos en el colegio, calidad parte de que vivamos en paz. Bueno, y dentro de lo que es paz, o sea, lo que significa, digamos, proyectos nuevos, mirando hacia el futuro, Sí. ¿qué proyectos nuevos en función de la reconciliación o de este año que estamos hablando de paz, qué proyectos nuevos hay en los colegios que ustedes tienen influencia? Bueno, conozco en varias instituciones el trabajo con los padres de familia, ¿no? Pero no es la charla tradicional de capacitación, sino es involucrarlos también en la formación. Por ejemplo, en el colegio donde estaba trabajando en la presentación en Ubaté, empezamos un proyecto muy lindo con los papás de preescolar. Antes, pues para presentar el trabajo del año de los niños, pues los papás tenían que empastarlo y lo mandaban a empastar. Pero dijimos, no, es el momento de acercar a los padres y más en esa etapa que cuando los niños están pequeños el papá da el 120%, ¿no es cierto? Porque son sus tesoros. Ellos fueron e hicieron la portada ya con los niños. Entonces, ver al niño que su papá estaba trabajando con la plastilina, con la pintura, con todo, pues eso genera unos vínculos muy fuertes, ¿sí? En las convivencias, un momento de reconciliación entre papás e hijos. Entonces, en un desplazamiento físico, los papás tenían que alzar a sus niños de 11 y a sus niñas de 11. Decían, uy, pero a esta no la alzaba hacía cuánto. Entonces, son expresiones. De 11, o sea, de último año, antes de graduarse. Antes de graduarse, pero son momentos de reconciliación. Entonces, a eso hay que trabajarle también, a cómo acercar a los padres de familia con cosas muy prácticas, sencillas, a la institución educativa. En otra institución teníamos un proyecto muy bonito que se llamaba Ética, el arte de vivir. Y para el segundo o tercer periodo se hacía una cartilla donde tenían que resolverlo con los papás. Todo un periodo para resolver con los papás. Sí. Y lo enfocábamos, cada año se enfocaba en algo y se les entregaba, en una oportunidad se les entregó un dado, en otra se les entregó una casita y ellos tenían que ir desarmando la casita y haciendo trabajos. Entonces, todo un periodo donde se les favoreció a los estudiantes el acercamiento con sus papás, el trabajo continuo, y ese se evaluaba. Son acciones concretas que nos llevan a ese acercamiento que proyectos nuevos, Lisandro. Es decir, no solamente lo estamos haciendo en el colegio, estamos arrancando, sí, ¿cierto? Sino que se debería hacer en otros colegios, coger el decreto 1038 del año pasado y coger los 3 ejes, el de cultura para la paz, el de educación para la paz y el desarrollo sostenible. Ajá. Leer detenidamente ese decreto, leer los contenidos que nos proponen allí y en torno a ello trabajar con el chico, preparando primero a los maestros, trabajar con el chico, trabajar con los padres de familia y definitivamente, como lo dice la Ley General de Educación, que toda la comunidad educativa esté en torno a esto. Yo lo decía, en manos de nosotros está mucho por hacer. Lisandro, y hay que hacerlo, ¿verdad? Ya se ha debido y entonces, hacer. Sí, ya se está desde haciendo. Desde antes, claro, porque es que nos sí. pidieron tenerlo ya montado para este febrero para arrancar. Correcto, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurrió? Mire que se viene hablando de la negociación ahora en La Habana hace mucho rato, hace tiempos.
¿de acuerdo? Ariel Armela ha hecho un buen trabajo como lo planteaba. Entonces, más de un colegio hemos cogido, ¿cierto?, las ideas que transmiten allá, que presentan allá, y ahora con la normatividad es posible llegar y tener proyectos nuevos en torno a qué, en torno al desarrollo de esos 3 ejes, para vincular definitivamente a quién, vincular definitivamente a la familia, al colegio. Hay que rescatar eso. Así nos toque, como suele suceder en algunos colegios, decirles, las escuelas de padres son de carácter obligatorio para que asistan, pero el que tiene que ir para trabajar por la paz es el papá, el que responde por el niño, el tutor del niño, porque uno de los problemas que hay que trabajar para trabajar el tema de la paz es el hecho de que uno hace 4 escuelas de padres con cada curso al año, y a una va el papá, a la otra la mamá, a la otra mandan el tío y a la última la vecina porque no pueden ir. ¿De acuerdo? Si esa entrega de boletines sucede... Así pasa en los colegios. Claro, en la última sucede también lo mismo para la entrega de boletines. El papá lo matricula en diciembre y quiere regresar al año exactamente en noviembre a recibir el boletín, ¿de acuerdo? A ver qué resultados se encuentra. Pero a cada reunión, desafortunadamente, y en muchos casos, va una persona totalmente diferente. Entonces, algo que haría yo dentro de los proyectos sería rescatar que el tutor, el que firme la matrícula, el tutor del niño, se vincule al colegio y se vincule al trabajo por la paz. Es decir, que sea la misma persona que irradie hacia la familia, que es lo que se viene trabajando. Porque si hacemos 4 reuniones o 4 talleres para la cultura de la paz y a cada reunión va una persona diferente, entonces, ¿qué pasa? No hay esa cadena, no hay ese anillo que va diciendo, bueno, ¿qué es lo que nos proponen allá? Dialoguemos, conversemos, partamos desde la familia para poder irradiar, ¿no? Pero yo creo que hay que enganchar a los papás con temas, conferencias, talleres de calidad. O sea, algo que les... Sí, que no tengamos que decir que es obligatorio. Motivación. Sí. Pero se puede hacer, se puede hacer. Mire, una experiencia también en Ubaté y en Sogamoso, decían los papás que al primer taller fue la mamá, al segundo decía, no, me traje a mi esposo y es que vengo a este segundo taller, no me corresponde, hermana, pero yo quiero entrar porque es que quiero que él escuche. Las mamás quiero que todavía, él esté, las mamás que todavía ¿sí? tienen algo de posibilidad de fuerza en el hogar, ¿no? Porque pero hay que engancharlos con cosas de calidad y que realmente muevan fibras. Mire, pasa como la educación, Lisandro. Si nosotros no logramos que todo lo que se da en el aula, todo lo que se desarrolla en la institución, pase por la cabeza, pero baje al corazón, no llega a las manos. Pero mire, hermana, no nosotros en algunas ocasiones hemos invitado conferencistas de mucha calidad, muy reconocidos. Es que a veces los títulos no hacen... No, pero que han hecho un excelente trabajo. Sí. Y hacemos promulgación, mandamos folletos a los papás, motivación fuerte. Llegan 3. ¿Cierto? Y de 40 de cada curso llegan 10, 15. ¿Qué pasa? No me dieron permiso en el trabajo. Sí. Eso que papá, que uno al colegio, la misma con el sonsonete de siempre. Sí, pero no debemos quedarnos ahí. Lo que dice la hermana es cierto, tenemos que luchar para vincular al papá. Yo diría que además de la motivación, hay que meterle algo que llame obligatoriedad, ¿de acuerdo? Poner una... Yo no está de acuerdo con la obligatoriedad. Ricardo, le voy a decir, ¿sabe por qué? Mire, en un colegio donde yo era rector, ¿cierto? Un requisito para poder continuar al año siguiente, así fuera en contravía de muchas disposiciones oficiales, un requisito era que se asistiera a las 4 escuelas de padres del año, que eran de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Obligatorio, y les damos los papelitos. Y entonces para matrícula tenían que entregar las 4 asistencias. Mire, llegaban corriendo, sudando, porque decíamos, arrancamos a las 2 y a las 2 cerrábamos. ¿De acuerdo? Y el que se queda por fuera. Sí. Y mire que haciéndolo obligatorio, Ricardo, la gente nos asistía. Y ahora, hay otras les hablamos. Hay otras maneras. Hay otras estrategias. Bueno, no, porque otras maneras, claro. Le hablamos al padre. Somos un colegio de calidad. Donde yo he trabajado siempre ha sido el mejor colegio. Porque ha sido mi filosofía. Mira, les brindamos calidad, estamos haciendo, son sus hijos. Trabajemos por ser Pilo Paga, luchemos por eso, asistan a las reuniones, bla, bla, bla. Vamos, la asistencia, dije, no, ya me gané el auditorio. Ponen cuidado que la reunión dentro de 8 días va a estar con lleno completo, hasta las banderas. Finaliza la reunión y pido las asistencias. Dice, ¿esto qué es? ¿Lo blanco fue los que asistieron o los que no asistieron?
Ese esfuerzo toca hacerlo ahí y en todas partes. Toca hacerlo, pero no es fácil, le cuento, no es fácil. En una institución educativa se tenía una valoración que salía en el informe académico, que era la valoración familiar. Entonces, ¿toca calificar al papá? Sí, claro. Son estrategias, ¿no? Pero yo creo que hay que vincular afectivamente a los padres de familia, a las instituciones educativas, al docente, a los estudiantes, para poder trabajar una cultura de paz. Mire, porque Ricardo, recuerde que es cultura y educación de paz. La paz esas 3 letras, paz es tranquilidad, esa paz es felicidad, esa paz es armonía. Entonces, si uno logra trabajarla permanentemente partiendo del ejemplo de uno en su casa, del ejemplo de uno como educador, de que, hombre, llegue uno, dialogue con los niños, no los grite, dialogue con los educadores, no los grite, partiendo del buen trato. La paz es hermosa. Y yo os invito a todos los colombianos, invito a todos mis colegas, que ya sabemos que esta es la profesión más dura, la peor paga del mundo, eso es cierto, pero los niños esperan mucho de nosotros y lo que hagamos por cada niño, el día de mañana, Colombia nos lo va a agradecer. Estoy convencido totalmente. Bueno, hermana, cerremos este programa con un mensaje de esperanza, la educación y la paz. Yo creo que en manos de los educadores, de las instituciones educativas, está el trabajar por una cultura mejor, por una sociedad mejor. No nos cansemos por los baches que hay en el camino, pero creo que la experiencia de un Cristo resucitado nos tiene que ayudar a continuar trabajando y a apalancar lo que se debe hacer en nuestras instituciones educativas. Sobre todo un trabajo por la armonía, por la felicidad, por el disfrute y por el goce de nuestra carrera. La cultura de la paz es calidad, y donde hay calidad, la paz es el epicentro de lo que hacemos como educadores. Bueno, estuvimos esta noche dialogando con 2 educadores, 2 dirigentes de asociaciones educativas, la educación y la paz. Muchas gracias por la sintonía y buenas noches.